todas y todos, soy como siempre Ander Serrano, responsable de innovación de Everco, mi socio de la agencia creativa de comunicación y marketing, y aquí estamos en un episodio más de Voice to Voice y además un episodio súper especial porque cerramos temporada. Pero, la verdad es que mirando hacia atrás ha sido un año súper enriquecedor. Me vais a permitir que haga un momento de recapitulación. Si os acordáis, empezábamos el año con Jorge Branger, emprendedor, que nos hablaba sobre startups y creación de negocios en España. Estuvimos también con Rafael Juan de Vicky Foods, Dulce Sol, que nos hablaba mucho de cómo se construye una compañía, una empresa familiar, cómo se construye cultura, cómo se cuida a personas. Estuvimos también con Jordi Pérez Colomé, redactor de tecnología en El País, que estuvo hablándonos acerca del impacto de la tecnología en la sociedad. Estuvimos también con Jesús Herrero de Red.es, que también nos estuvo hablando sobre transformación digital en España, y en el último capítulo tuvimos la suerte de estar con Elena Ibáñez, fundadora de Singularity Experts, que nos habló sobre las profesiones del futuro, sobre en qué van a trabajar nuestros hijos. Así que, como venimos de una etapa súper increscendo, solo podíamos acabar temporada pues en lo alto. Yo no sé si seguiremos siendo capaces de mantener este nivel el año que viene, ojalá que sí, pero desde luego que me enorgullece un montón tener hoy a una invitada de lujo, una mujer líder tanto en tecnología como en comunicación, y es un honor tener en nuestros micrófonos a Anaís Pérez, directora de comunicación de Google en España y Portugal. Anaís, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por acudir. Seguro que es una conversación súper interesante, tanto, Anaís, que cuando pues dijimos aquí en Evercom, en la agencia, que ibas a venir, pues mucha gente me empezó a hacer mucho chantaje emocional, decir, que yo quiero verlo, quiero estar. Y yo, ya, pues luego lo ves, cuando siempre no quiero estar ahí cuando venga Anaís. Así que este episodio es también muy especial porque tenemos público en directo aquí en la agencia. Hemos juntado unas cuantas sillitas y estamos aquí, que somos más de, unas cuantas personas. Los vais a oír ahora, chicos. Hola a todos. A ver, un aplauso fuerte. Es el segundo podcast que hacemos con público en directo y yo me siento un poquito estrella del pop cuando la gente se viene arriba y se pone a aplaudir, así que perdóname este momento. Está poniendo el target muy alto, porque sí, de aquí solamente puedes ir para arriba. Total. Anaís, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar contigo. Además, llevas muchos años en Google, 16 años. Sí, efectivamente, 16 años. Lo que pasa que no han sido 16 haciendo lo mismo, ni 16 en la misma compañía, por así decirlo, aunque tenga el mismo nombre, porque yo entré cuando Google tenía 50 empleados, ahora tiene Google España más de 400. Yo empecé lanzando la API de Google Maps pues allá por el 2008, y ahora estamos hablando de que Google Maps es un producto que casi no tenemos ni que posicionar en el mercado porque lo conoce todo el mundo, lo utiliza todo el mundo, ¿no? O sea que en 16 años ha cambiado muchísimo tanto la compañía como la diversidad de productos, como los usuarios consumen la información y acceden a la información a través de los productos de Google. Claro, es que estaba pensando cuando me decías esto de Google Maps, que es muy loco, Anaís, que has estado en el corazón de una de las compañías que ha impulsado el cambio tecnológico en un periodo de tiempo en el que hemos vivido un cambio de comunicación, un cambio tecnológico. Sí. Es que tengo muchas cosas que preguntarte, es como por dónde empiezo. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo es tu llegada a Google? Y si esto de la tecnología es algo que a ti te gustase de pequeña o te lo has encontrado por el camino. Claro, nada. Esto fue completamente fortuito. Antes hablábamos de cómo podremos en el futuro intentar evitar que fortuitamente nos encontremos con materiales y utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para descubrir algunos nuevos. Pues esto también fue completamente fortuito. Mi currículum estaba en la universidad porque yo estaba haciendo prácticas. Hice prácticas en Cadena SER, en Telecinco, y era lo típico que tenías que dejar tu currículum en la bolsa universitaria. Y bueno, yo lo dejé ahí, yo me fui a México porque salió una oportunidad y junto con unos amigos nos fuimos allí a trabajar. Y yo estando allí llevaba ya como más de medio año, de repente recibo un email de mi tía, porque claro, en ese momento en la universidad yo viví los últimos años con mi tía en Malasaña. Y no teníamos, o sea, el móvil yo lo utilizaba poco y dije, pues acaso pongo el fijo, en caso de que alguien me quiera contratar, claro, hacía ya como 7 años, pues que llamen a mi tía, ¿no?
Y así pasó, llamaron al fijo de una casa, es que imagínate lo loco que es pensar ahora que te llamen al fijo, ¿no? Sí, sí. Llamaron al fijo de una casa y le dijeron a mi tía que llamaban del departamento de comunicación de Google, que estaban preguntando por Anaís Pérez Figueras y que estaban abriendo una posición de asistente de comunicación. ¿Fue una llamada en español? ¿O le Fue una en llamada inglés? en español, Bueno. porque en ese momento había una persona en España, pero mi tía, como esa persona hablaba tan rápido, lo que entendió fue, y lo que me puso en el email, y yo desde México leí fue, te han llamado de Google para el departamento de telecomunicaciones, necesitan a un asistente que les llames. Y dije, o te han tomado el pelo o algo está pasando aquí. Yeah. Y entonces ahí empezó todo el periplo de cómo empezar las entrevistas. Yo las empecé desde México y ya esas entrevistas eran curiosas porque te entrevistaba mucha gente muy distinta. A mí me entrevistó la que iba a ser mi manager, el director de marketing, un ingeniero, uno de ventas, y cada uno, es verdad que en ese momento tú no comprendías la dinámica de esas entrevistas, que yo creo que luego fue muy comentado también y que ha evolucionado mucho a lo largo de los años cómo te entrevistan o el proceso de selección de Google, pero cada uno entrevistaba áreas muy específicas y concretas que no tenían por qué ser relativas al conocimiento que tú tenías de la empresa, sino a dinámicas de comportamiento. Pues si hay una situación de tensión con estas personas, estos equipos, ¿cómo reaccionarías? Ajá. Si estuvieses bajo presión, entonces luego cada uno de ellos, sabes luego, porque a mí me ha tocado entrevistar a mucha gente, que mides elementos que pueden hacer compatible o no compatible a esa persona dentro de la cultura de la empresa o en un área o en un equipo, ¿no? Y eso empezó ahí. Y llegó un momento... interesante cómo se hacía ya esa selección. Sí, desde entonces. Sí, hace ya tiempo. Porque toda la estrategia de recursos humanos, que igual nos estamos saltando un poco el tema, pero me parece interesante mencionarlo, la desarrolla una persona que ya no está en la compañía, que se llama Laszlo Bock, él es polaco y desarrolló un poco esta estructura de contratar y contratar bien. Que esto es muy complicado porque muchas veces las empresas contratan rápido porque tienen una necesidad y no contratan a los perfiles a veces que necesitan. Y decía, uno de los principales problemas de que las empresas fracasen es que contratan mal y el proceso de contratación no es el correcto. No se miden las variables que tú realmente necesitas para saber si esa persona va a encajar o no en un equipo. Total, que ahí nos plantamos haciendo entrevistas por videoconferencia, yo desde México, ellos aquí, y en un momento dado me dicen, nos interesa tu perfil, te queremos contratar. Y entonces mi madre me dijo... ¿Y tú en ese momento, Anaís, eras consciente de lo que era Google? O... Nada. Yo en ese momento dije, yo no me puedo creer que haya personas trabajando detrás de un logo como Google, o sea, nadie se lo imaginaba, y menos en España. O sea, tú lo utilizabas, pero no sabías ni la fuerza ni la representación que tenía en España, porque es verdad que era una oficinita muy pequeña, y tampoco era muy consciente del salto que estaba dando. O sea, yo es verdad que creo que esa inconsciencia... te hace ir para adelante. Muchas veces la consciencia te hace retrotraerte porque empiezan a entrarte miedos. Claro. Y en ese momento dije, yo lo hago todo para adelante. De todas formas, en mi fuero interno de hace ya más años era como, no pierdo nada, yo aquí estoy bien, me lo estaba pasando muy bien en México, estaba aprendiendo muchísimo, que si sale, fenomenal, y si no sale, pues ya saldrá otra cosa. Claro, luego lo ves desde la distancia y dices, menos mal que salió, porque te estabas jugando la mucho verdad más. es que te estabas jugando más de lo que igual pensabas en ese momento, ¿no? Y nada, y me ofrecieron un contrato y mi madre lo primero que me dijo es como... que te lo pasen, te lo imprimes, lo firmas y lo escaneas y lo devuelves. Tú no te vengas sin un contrato firmado. Dije yo, bueno, pues no me van a mentir que son de Google, quiero decir, o sea, yo lo estaba diciendo como diciendo, confío en estas personas. Pero qué sabiduría hay en ese consejo también, ¿eh? Sí. Y el caso es que nada, así empezó y empecé, bueno, pues como asistente de comunicación, al final era sobre todo desarrollar la estrategia de comunicación de consumo, que era fundamentalmente lo que había en ese momento, lanzamiento de Google Maps o la API, o lo que luego vino a ser Android, pero que no éramos conscientes en ese momento de lo que estábamos lanzando. Antes de Android nació lo que se llamaba la Open Handset Alliance, que era una alianza de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones para desarrollar un sistema operativo de código abierto que luego daría vida a otra cosa que es Android, ¿no? Pero en esos primeros años lanzábamos eso, hablábamos mucho de Blogger, pues imagínate a la que nos estamos remontando, ¿no? Hablábamos mucho de Gmail, empezábamos a hablar un poco de la capacidad de oportunidad que te daba los gigas ilimitados que tenía un correo electrónico. Claro, estábamos hablando de otro tipo de comunicación y de ahí luego ya a los años evoluciona a comunicación de negocio porque empezamos a tener las primeras herramientas y productos puros de B2B para que las empresas internacionalizaran producto, desarrollaran negocio a escala, realmente las pymes tuviesen una capacidad de competir
con grandes empresas gracias al marketing digital. O sea, realmente revolucionamos y dimos a conocer que el acceso a la publicidad y a conectar con tu audiencia en el momento que te estaba buscando era accesible a todas las empresas. Y luego ya corporativo y luego ya pues 16 años, los últimos 8 dirigiendo el departamento de comunicación. Casi nada. Ahí es nada. Se dice pronto. Claro, tú cuando llegas ahí a Google y empiezas a mover Android, ¿qué será esto? Al principio te suena todo un poco a chino. Hay un proceso también de aprendizaje por tu parte importante, de asimilación de la tecnología que quizás a nivel social todos teníamos que asimilar, pero tú tenías que ir a otra velocidad. Claro, ahí yo creo que el reto era encontrar a las personas adecuadas dentro de la compañía que te ayudaran a ti a comprenderlo para tú poder traducirlo y hacerlo útil para el resto de la sociedad y sobre todo mi audiencia, que eran los periodistas, ¿no? Y hay un elemento que yo siempre pongo en valor porque me parece que Google es lo que es por la gente que trabaja ahí, o sea, yo ahí no tengo ninguna duda, la cultura es una cosa, pero la gente tiene que abrazar esa cultura y si no la abraza, pues da igual la cultura que tengas. Y hay un fenómeno y es que la gente que trabaja en esa empresa es gente excepcional, pero no solamente porque tenga un nivel y un coeficiente intelectual que es muy alto y por eso desarrolla cosas que están cambiando el mundo, sino porque son buenas personas. Entonces, mi máximo afán era localizar a esas buenas personas, ingenieros fundamentalmente, que me ayudaran a interpretar esa información y hacerla digerible para el resto de la sociedad y sobre todo empezar a mostrar de alguna manera qué impacto iba a tener eso en el futuro y en mejorarle la vida a esas personas. Y ahí me encontré y he conocido a muchísimas personas que luego además han sido VPs y han desarrollado cosas que han tenido un largo recorrido, pero sobre todo lo que me he encontrado siempre es una puerta abierta para yo poder formarme, aprender, porque ellos siempre han entendido y siempre se ha entendido en la compañía el valor fundamental de la comunicación. Cualquier persona entendía que si no se comunicaba correctamente, el impacto del producto que estaban desarrollando iba a ser completamente limitado. Claro. Porque además Google no cuenta con grandes campañas de marketing o publicidad per se, como se puede conocer en otras compañías, ¿no? Nosotros toda la comunicación que hacemos es completamente orgánica. Y es verdad que jugamos con el potencial de tener una marca que es increíble, ¿no? Pero que también compite con muchas otras marcas, o sea que al final también tú te tienes que trabajar bueno, la historia, el venderlo, etcétera. Pero la realidad es que sin contar con grandes presupuestos de marketing, al menos en España, para posicionar productos y servicios en muchas de las ocasiones, o posicionas estratégicamente a nivel comunicativo los productos, o si no, no los conoce nadie. Entonces, comunicación siempre ha estado en el equipo de dirección o en el board, o como lo queramos llamar, porque en cada compañía es distinto, pero era uno de los departamentos que tomaba decisiones junto con, en este caso, Sundar, anteriormente Larry Sergey, o sea, siempre ha estado ahí. Y eso ha sido, yo creo que, sustancial y diferenciador para que nuestro departamento tenga la potestad de tener un espacio, tener una voz, de participar y de ser escuchado, ¿no? Y que al final nosotros somos los que decidimos dónde se posicionan los mensajes, qué mensajes, cuándo y quién posiciona esos mensajes, ¿no? Entonces yo hice mucho ese trabajo y aprendí mucho. Y lo que pasa es que incluso a mí me cuesta muchas veces penetrar en muchos de los productos y servicios que nosotros estamos anunciando porque la velocidad es... Claro, se hacen cada vez más inabarcables. Sí. O sea, que ahí hay un reto y que la inteligencia artificial generativa, que es el último gran reto de los últimos casi 3 años, ¿no? 2 años y medio, pues bueno, yo creo que eso ha cambiado también para hacer más complejas todavía las cosas en cuanto a la rapidez y el desarrollo de productos, ¿no? Mira, cuando tú estabas probablemente recibiendo esa llamada, voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba en Irlanda haciendo unas prácticas y bueno, pues una experiencia también, una beca. Y me acuerdo que mi compañero de piso, que era italiano, estaba muy nervioso porque iba a recibir una llamada para una entrevista de trabajo. ¿Y con quién tal? Google. Y yo no sabía lo que era, le puse cara rara y dije, pues él estaba súper nervioso. Claro, en Irlanda en aquel momento sí había conciencia de lo que era Google. Para mí, un español que lleva muy poquito en Dublín,
pues no tenía Claro. esa visión. Y una de las cosas por las que yo luego volví a conectar con Google fue, si te acuerdas, uno de los momentos de mayor visibilidad y donde Google consiguió mucha reputación de marca fue cuando se salieron las oficinas de Google. ¿Te acuerdas que todo el mundo quería tener oficinas de Google? Sí, Era como toboganes, colorines, el esto es futbolín, muy loco, el futbolín sí. y tal. Y desde entonces todo el mundo quería tener un futbolín. Nosotros también tenemos un futbolín, que fijaos la herencia, ¿no? Sí. Como chascarrillo. Es verdad, eso siguen siendo así de guays y de molonas las oficinas. Sí. Lo que pasa es que todo depende si el edificio es propio o tienes que alquilar oficinas como por ejemplo nosotros hacemos en este caso en Madrid, y se nota la diferencia en cuanto a la capacidad y flexibilidad que tienen los equipos en este caso de facilities o de diseño para adaptar estructuras o edificios o oficinas en un modo u otro, pero con todo son oficinas que yo creo que tienen como siempre las mismas características. La primera parte de los espacios abiertos, la luz natural, muy poco espacio de habitaciones, o sea, siempre todos, incluso las áreas de trabajo son abiertas. Hay muy poco despacho. Los despachos que existen son sobre todo para personas que tienen determinados cargos que tienen que tratar información confidencial y por lo tanto no pueden estar teniendo videoconferencias en frente de todo el mundo. Y la pelea por tener salas de reuniones, yo creo que eso, da igual que sea Google, da igual que sea Evercom, eso pasa en todas partes. En todos los sitios. Oye, está bien, Google también pasa, hay peleas totalmente, por las salas. O sea, ahí nos peleamos, sacamos a la gente, la robamos, todo. Pero luego yo lo que creo es que también hay un elemento que a mí me gusta mucho y que además se ha implicado también en el edificio que acabamos de abrir de ciberseguridad en Málaga, que es un edificio que hemos alquilado, pero que hemos remodelado todo por dentro y que no deja de ser una oficina porque tenemos a 60 personas allí de ingenieros de ciberseguridad, es que siempre se utilizan elementos relativos o referentes a la ciudad en la que se está. Por ejemplo, en la cafetería del centro de ciberseguridad de la primera planta, todo el suelo imita a los azulejos de la Catedral de Málaga. Las figuras, las flores. Aquí, por ejemplo, teníamos, ahora ya se ha ido remodelando porque cada X años también hacen como una mano de diseño nueva en muchas de las oficinas, pero teníamos unos arcos en la 27 que era como el acueducto de Segovia, o sea, simulaba el acueducto de Segovia. Entonces, yo creo que hay elementos que intentan, en ese afán de intentar acceder y acercar la información a todo el mundo, es qué cogemos de los elementos que haya en el sitio, en el país en el que estemos, para diseñar las propias oficinas y tener esa conexión con lo local o con la cultura local, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son oficinas que son muy agradables para trabajar, es que están hechos también para la ergonomía del propio trabajador, es decir, no solamente hablaría de los espacios y la luz, o sea, está medido a qué distancia tienes el ordenador de donde tienes la silla, el tipo de silla que tienes, las mesas se suben y se bajan porque se supone que al final estás muchas horas delante del ordenador, o sea, al final estar más de 3 horas trabajando delante de un ordenador son muchas horas, aunque pensemos que nuestra jornada va a durar mucho más, pero para que te puedas levantar, para que te puedas mover, o sea, todo está muy pensado para que el empleado esté cómodo y esté a gusto. Y yo me acuerdo cuando nos fuimos en pandemia y en nuestras casas teníamos unas sillas que yo utilizaba al principio de la cocina hasta que nos dieron la posibilidad de adquirir material de oficina para estar ahí. Claro, dices, es que tiene mucho sentido que mi silla esté pensada a un nivel, con una estructura, a una distancia, o sea, todo eso no lo valoras hasta que no lo tienes y de repente estás en tu casa con la pantalla aquí, ¿no? Quedándote ciego. Entonces yo creo que eso hace que los trabajadores y trabajadoras pues vayamos felices. Eso, y vuelvo a decir, la gente. Porque al final yo creo que la gente es el valor esencial de cualquier corporación. Total, le da mucho sentido al día a día, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos. Oye, y entrando en materia de la comunicación, ya nos has dado algunos tips, nos hablabas de que apostáis más por el ámbito orgánico, pero claro, con la velocidad a la que va la innovación en Google, la cantidad de soluciones y ya no solo soluciones de software tecnológicas, no sé, Google Campus también, es decir, con la cantidad de cosas que hace Google, ¿cómo se gobierna eso a nivel de comunicación? O sea, no sé, los clasificáis de alguna manera las soluciones en función del público, no sé, ¿cómo lo haces? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo primero que hacemos, que es clave para cualquier estrategia de éxito de cualquier empresa, no solamente de Google, es la priorización. O sea, nosotros cada año tenemos una batería de muchos productos y servicios que tienen que ser prioritarios porque va a haber lanzamientos internacionales detrás de ellos, novedades de esos productos, pero de una batería de 15 áreas de trabajo tienes que seleccionar como unas 7 u 8, dependiendo del tamaño del país.
Eso significa que tenemos un equipo de 5 personas, cada una de nosotras absorbemos 2-3 áreas. Por ejemplo, hay una persona que lleva todo lo que es B2B, YouTube, YouTube tanto la parte de creadores como la parte de negocio, emprendedores, y todo el área, ahora lo estamos dividiendo y conecta un poco con otra de las preguntas que me has hecho, inteligencia artificial, pero con en la mente audiencias de consumo y nuevos usuarios o jóvenes usuarios. Y ahora te explicaré un poco el tema de las audiencias. Otra persona que lleva corporativo, entre corporativo, pues editores, desinformación, privacidad, ciberseguridad, etc. Otra persona que lleva consumo, hardware, y además está en un 30% para el equipo internacional. Otra persona que ayuda con todo el área de Portugal, porque además ella es portugués parlante, y además pues apoya al equipo de España con algunas áreas como inteligencia artificial muy enfocada a los Key Opinion Formers. Entonces, claro, cada una de nosotras absorbemos 3 o 4 temas. Entonces, de todo ese panel que sabemos que va a venir internacional, nosotros priorizamos. Y después de priorizar, pasan 2 cosas. Los ejercicios de comunicación para España y para Portugal, o los planes que son anuales, no son similares. Hay elementos en común porque hay anuncios de hardware, por ejemplo, de nuevos dispositivos que tanto van a pasar como en España como en Portugal, y todo lo que viene de internacional, cuando afecta a tu país, te tienes que encargar de posicionarlo, pero luego tienen que pasar 2 cosas. Una, que tú conozcas muy bien el país en el que operas, y eso significa cuáles son las prioridades de negocio, de marketing, de políticas públicas, de legal, de partnerships, del área de cloud. Y con todo ese melange digas, bueno, todas esas son las prioridades de otros equipos. ¿Cuáles de ellas son importantes o son las más importantes? Entonces vuelves a hacer una segunda priorización. Y luego pasa un tercer escalón, que es el equipo de Velocity. Google, como departamento de comunicación, va a tener unas prioridades, pero luego hay un equipo que está formado por el director general, la directora de marketing, el director de políticas públicas, la directora de legal, de vez en cuando alguna otra persona de otro departamento y yo, donde decidimos qué 2 temas vamos a desarrollar en el país para dar una solución a un problema que hay en el país. Te pongo un ejemplo. Todo el año que viene va a ser una prioridad lo que llamamos IA y crecimiento en cuanto a formación en competencias digitales a las personas, en el impacto que va a tener la inteligencia artificial en determinados sectores del país, etc. Entonces esa va a ser una línea de trabajo durante todo el año. Hubo otra que fue el año pasado, por ejemplo, que era la tecnología y las familias, y cómo mostramos que hay funcionalidades y tecnología que permite hacer un uso responsable y un consumo responsable del contenido que hay en Internet, ¿no? Entonces, dentro de nuestros objetivos va a haber esas 2 líneas de trabajo que yo voy a tener que acordar planes anuales con todo ese grupo de personas para ponerlas en marcha en el país y que tenga un impacto. Porque lo que ya hace tiempo que vemos es que tiene que haber como 2 estrategias, no solamente la priorización, sino 2 estrategias para que las cosas tengan impacto y perduren en el tiempo. Una de ellas es que sea multiplataforma, o sea, ya no hay una comunicación que únicamente se dirija a unos determinados medios o a un determinado perfil de gente, tiene que ser multiplataforma y tiene que ser multiestrategia, es decir, que haya estrategias combinadas a lo largo del tiempo, sea es una durabilidad de 6 meses, 1 año o la durabilidad que tenga el proyecto, en coordinación con otros equipos. Empieza comunicación con su campaña. En paralelo, al final, va a empezar marketing con su gestión y con su campaña. Después, políticas públicas con su acercamiento a determinadas personas que nos interesa, que conozcan, que está haciendo. Y todo eso termina consolidando la estrategia de 1 año, de 2 años o lo que conlleve el proyecto, ¿no? Entonces, se gobierna, diría que priorizando mucho, conociendo mucho la necesidad del país y lo que pasa fuera en el país. El año pasado, por ejemplo, fue una prioridad en Portugal, porque eran las elecciones generales, desarrollar toda una campaña que es un tema muy interesante y que está en boca de todos, cómo hacemos que nuestras plataformas sean seguras y ofrezcan un contenido de calidad en periodo electoral, ¿no? Y qué hacemos para retirar contenido cuando ese contenido es inapropiado, cuando es información falsa, cuando es información engañosa o que puede perjudicar al usuario y que puede influir en un potencial voto, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se hizo en Portugal durante 1 año con entrevistas a portavoces dentro de la compañía, ingenieros, publicando informes de impacto de retirada de información que no era acorde a nuestras plataformas durante periodos electorales.
electorales. Eso no pasó en España, porque nosotros aquí no teníamos elecciones generales, pero sí tenía sentido que pasase en Portugal. Entonces, yo creo que hay que jugar un poco con analizar muy bien qué pasa en el país, necesidades, qué me viene de internacional y cómo conjugo eso. Y bueno, una vez has hecho esa priorización, luego es bastante sencillo llevar a cabo el plan, porque nosotras nos tomamos muy en serio la priorización y decimos mucho que no. Y eso hay veces que conlleva negociaciones internas complicadas, porque supone pues igual no apoyar a un compañero o una compañera en un área, pero todo el mundo tiene que entender, y para eso hay una labor muy importante del departamento, que es hacer entender y posicionar cuál es tu plan desde el principio. Es decir, esto es lo que me viene de internacional, esto es cómo lo voy a conjugar con local, y para que os deis cuenta de todo el abanico que vamos a cubrir y por qué tenemos que decir no a esto, a esto y a esto, ¿no? Porque o no hay recursos, o si tú necesitas que yo también salga, tendrás que pues, valorarlo igual con nuestra agencia de comunicación externa para hacer un proyecto directamente con ellos, pero donde nosotras no vamos a poder intervenir, ¿no? Y yo creo que con eso, si eres honesto desde el principio, explicas el porqué de las cosas, la gente lo comprende. Lo que pasa es que ha tenido que haber una negociación previa, claro, o sea, esto no es ir ahí y decir este es mi plan, ¿no? Sino que la negociación es gran parte de las cualidades que el Departamento de Comunicación tiene que tener para posicionarse fuertemente dentro de la empresa y para que sea reconocido también, y para que vean el valor que tiene y que luego ese valor pueda ser medible. Es decir, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer durante todo este tiempo, y te voy a demostrar luego cómo esto ha tenido un impacto y cómo ha tenido un impacto en la usabilidad de productos, de servicios, etc. ¿Y cómo lo demuestras eso, Anaís? ¿Cuál es la métrica clave que en comunicación es la que utilizas para generar ese convencimiento interno? Y eso que es una compañía que me estás hablando, oye, que está en el board, para la cual la comunicación es importante, pero aún así hay que reportar. Sí, claro que hay que reportar. Bueno, yo creo que hay algo que hemos cambiado en los últimos 2 años que me parece interesante a la hora de cómo enfocar y cómo medir las acciones, que es enfocarnos en audiencias. Nosotros no perseguimos ya el volumen de cobertura, perseguimos que haya determinados proyectos o determinadas iniciativas, y lo primero que hacemos cuando nosotros hacemos la planificación es decir, ¿a qué audiencias queremos impactar con esta iniciativa? Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de tecnología y familias, ¿no? Porque me interesa que los jóvenes conozcan que existen herramientas, y los padres, para controlar el acceso, el uso y hacer un uso más responsable. Pues a mí me interesa llegar a los Key Opinion Formers, me interesa llegar a padres y madres, y me interesa llegar a jóvenes. ¿Y cómo voy a hacer para llegar a cada uno de esos? Entonces ahí es donde entra, quiero conseguir piezas de calidad. ¿Y qué significa? ¿Qué medios son para mí medios de calidad? Nosotros tenemos mapeados cuáles son los medios que leen los Key Opinion Formers de alguna manera, entonces los tenemos rankeados. Y luego también medimos cómo nuestros mensajes han llegado a impactar a esos medios que lee esa audiencia. O sea, el análisis es bastante granular, pero primero tenemos que definir a qué audiencia queremos llegar, y para nosotros el concepto de audiencia es el que marca un poco si hemos sido exitosos o no. Claro. Con esto quiero decir que a mí me pueden venir de mi departamento, alguien de mi equipo me dice, es que hemos conseguido 30 impactos, pero ¿en qué medios? Yeah. A mí no me interesa eso. Incluso te diría en medios nacionales, es que no me interesa eso, porque es que a veces que igual me parece más interesante que para llegar al padre o la madre salgas en el TikTok del informativo de Antena 3, pero en su canal de TikTok, no en el informativo de Antena 3, que sepa esa madre estará trabajando y no lo va a ver. Pero TikTok cuando vaya en el autobús o cuando vaya en el metro, lo va a ver. Entonces, eso lleva a que, claro, la exhaustividad que tenemos que hacer a la hora de plantear cuáles son los objetivos sea mucho mayor, pero que luego es verdad que los mensajes de alguna manera consigamos que se retengan más en el imaginario, porque estás realmente llegando a la audiencia que quieres llegar. Y luego, bueno, utilizamos métricas. Lo que no utilizamos, y de hecho me parece también importante recalcarlo, porque creo que sería de alguna manera condenarnos a algo que no es comunicación, es que nuestros objetivos no van ligados a que haya más ventas de dispositivos o que haya más descargas de un producto o servicio, etc. Ayuda a que haya un mejor posicionamiento de marca fuera, pero no a que haya una consecuencia de que el usuario fuera luego descargue más YouTube No Kids, lo medís tanto a conversión. O Family League. No, eso no lo hacemos. Pasa luego que de manera normalmente orgánica y natural, cuando sucede, claro, cuando hacemos los análisis a distintos grupos sociales, que lo hacemos todos los años en función de las prioridades que hemos tenido, lo hace sobre todo marketing,
Se ve que ha habido más o menos crecimiento, pero nunca queremos hacerlo porque no consideramos que una campaña de un departamento de manera individual o específico vaya a generar todo ese impacto, ni queremos tener tampoco esa presión, porque lo que hablábamos antes, queremos que esos proyectos sean multiestrategia y de multidepartamento y multiplataforma. Entonces, al final, eso conlleva que haya una mayor solidez de los mensajes fuera, pero que no sea cuestión de que un departamento haya hecho esto o lo otro, sino que sea un conjunto de todas las fuerzas. Total. ¿Cómo ha cambiado? Porque esto de multiplataforma, multiestrategia, hace 10 años, pues es que no, porque no había tampoco esta diversidad, riqueza de medios de comunicación, ni tampoco las redes sociales tenían el peso en la toma de decisiones que tienen hoy. ¿Cómo te imaginas que será en los próximos 10 años, Anaís? Bueno, yo... es muy loco, pero... Sí, no, es que es imposible saberlo, pero bueno, yo creo que hay pistas. Yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a ayudar a medir mejor y a segmentar mejor. Ahora hay una parte que tú puedes medir, pero hay una parte de por así decirlo, de lo que hay detrás, que es muy manual, donde tú tienes que todavía seguir añadiendo muchos datos de manera manual para que la propia tecnología sea capaz luego de identificar si los mensajes han calado correctamente o no, en qué porcentaje de saturación han calado en determinados medios. Entonces, yo diría que afortunadamente nos va a solventar muchos de los problemas ahí, la tecnología. Creo que eso nos va a permitir personalizar todavía más mensajes y formatos. Y luego yo creo que hay un punto que a mí me parece que muchas veces se nos olvida con este tema de la tecnología, que es ayudarnos a ser más creativos. O sea, siempre hablamos de la tecnología como sustitutivo de, y no de complementario de. Y yo siempre soy una tecno-optimista, entonces creo que la tecnología nos complementa. Y creo que a día de hoy todavía no somos muy hábiles en comunicación para utilizarlo de una manera que nos ayude a exponenciar nuestra creatividad, ¿no? Y creo que nos va a ayudar todavía a ser más creativos y a tener más capacidad de sugerirnos ideas que igual no se nos habían ocurrido a nosotros y luego nosotros decidir si queremos o no implementarlas, desarrollarlas, cambiarlas. Pero creo que hay una parte que nos pasa, y es que en equipos... pues que al final son equipos reducidos, con un alto volumen de trabajo, etcétera, nos falta tiempo para pensar y tomar a veces buenas decisiones o decisiones creativas, o incluso hacer postmortems de cosas que no han funcionado porque no tenemos tiempo. Y creo que la tecnología está aquí para liberarnos de carga de trabajo para tener tiempo. Y será cuestión nuestra cómo utilizamos ese tiempo, pero total. Yo en este optimismo que tengo quiero pensar que vamos a tener capacidad de tener el cerebro un poquitín menos estresado y más capacidad para, con las herramientas que tengo, probar las herramientas, jugar con ellas, ver hasta dónde las limitaciones que tienen, hasta dónde puedo llegar y cómo me puede ayudar a mí a ser mejor profesional. Y creo que la creatividad es un gran ángulo dentro del desarrollo de los próximos 10 años. Oye, que aumente también nuestras capacidades, que haga, que democratice, ¿no? Que es también en buena medida una filosofía muy Google, ¿no? Sí. De hecho, también parte de esa democratización depende de discursos o iniciativas de diversidad, de inclusión, que también creo que es un papel que desempeñas dentro de Google a nivel incluso europeo. Tenemos en Evercom un podcast en femenino y plural, donde creo que también te han enredado, porque aquí somos mucho de enredar, y te preguntarán más en profundidad sobre esto, pero bueno, por no hacer spoilers, sí que me gustaría que me contases un poquito más qué haces aquí y sobre todo... Si nos puedes contar algún proyecto en este ámbito que hayas liderado y en qué has notado el impacto, ¿no? Porque yo creo que también la sociedad en este ámbito lo que necesita es ver impacto, ¿no? Claro. Bueno, pues nosotros hace 10 años en Google España identificamos que teníamos una carencia, y es que no teníamos una narrativa de diversidad enfocada en género en aquel momento, porque la mayor problemática era la falta de mujeres en el ámbito de la ingeniería. Esto ya ha cambiado mucho, afortunadamente, no estamos todavía donde deberíamos estar, pero bueno, ha evolucionado y ahora miramos a otro tipo de diversidades, como las personas con discapacidad dentro del ámbito tecnológico, que es un punto interesante a mencionar luego, ¿no? Entonces, ahí empezó yo creo que mi periplo en cómo intentar hacer una comunicación
más inclusiva y sobre todo hacer entender a los líderes la necesidad de posicionar el trabajo que hacía Google, pero sobre todo hacer un llamamiento fuera a la necesidad de tener más mujeres en el ámbito tecnológico. Claro. Porque aunque nosotros hacíamos esfuerzos por contratar ese tipo de talento, muchas veces carecíamos de encontrar el público que quisiese formar parte de esos procesos de selección, ¿no? Entonces empezamos a hacer una estrategia para posicionar la tecnología de otra manera y no con los sesgos con los que muchas veces se posicionaba desde las películas de Hollywood hasta en las facultades donde igual una mujer se enfrentaba a una clase completamente masculinizada, ¿no? Sí. Eso empieza ahí y luego yo voy avanzando y sigo investigando en esas áreas e intentando eso, que esos mensajes resuenen fuera y luego ver cómo podíamos hacer que toda nuestra estrategia de comunicación tuviese elementos de diversidad. ¿Y con esto a qué me refiero? Que si estamos intentando posicionar casos de éxito fuera de Google My Business o un caso de éxito de un ingeniero o ingeniera, tuviese un ángulo de diversidad y en vez de ser el caso de éxito un hombre heterosexual, blanco, de clase media, pues fuese una persona migrante o una persona de otra nacionalidad o una persona de otra religión o una persona de una identidad sexual X, que explicara de qué manera había podido crecer desarrollando su proyecto de negocio. Porque estábamos intentando, con ejemplos, dar a conocer que la tecnología era diversa y tenía que ser accesible para todo el mundo, ¿no? Y seguí en ese área y luego hubo una oportunidad para cubrir una posición donde se necesitaba ayudar dentro de comunicación a entender la importancia de la diversidad en tres frentes. Uno de ellos es informar de momentos clave de diversidad, equidad e inclusión, por ejemplo. Esta semana es la semana de las personas transgénero, ¿no? Y la importancia que tiene visibilizarlas. Bueno, nosotros tenemos una videoconferencia todos los jueves con todos los equipos de comunicación de EMEA y entonces hay 2 minutos donde hay una persona del equipo de alianzas de diversidad, equidad e inclusión o del equipo de comunicación de Europa que presenta ese tema, la importancia de las personas que están transicionando, porque es una fecha clave, cómo les podemos ayudar, etc. Entonces, por un lado es como generar conocimiento de momentos importantes que existen dentro de la diversidad, equidad e inclusión. Segundo, formar, porque muchas veces las propias personas del departamento de comunicación o que lideran áreas de comunicación no saben muy bien cómo enfrentarse y cómo encajar la diversidad en sus estrategias porque desconocen y tienen miedo a hacerlo mal o a insultar a alguien o a no utilizar los términos correctos. Hay mucho miedo, ¿no? En cómo utilizar esa... También hay mucha gente a la que le resulta como desconocido. Claro, que muchas veces por desconocimiento y como no quieres molestar a alguien porque yo no sé si igual tú eres de una tendencia religiosa o no, si eres de... Bueno, da igual una nacionalidad y digo algo y igual te molesta, pues lo obvio, ¿no? Entonces nosotros decimos lo contrario. Eso va a pasar. Tú te vas a sentir incómodo, incómoda. Vas a no saber muchas veces cómo tratar a la persona que tienes enfrente. Y es natural. La otra persona que tienes enfrente no está esperando que tú lo hagas bien. La otra persona enfrente está esperando que hagas algo y que te posiciones y que te visibilices un problema desde tu privilegio. Porque nosotros estamos en un estadio de privilegio y somos una compañía en el privilegio, en el sentido de que tenemos un altavoz muy grande para dar voz a minorías y a personas y a situaciones de discriminación y de cómo poder hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces... Qué bueno lo del privilegio, es que me ha gustado mucho. Claro. O sea, es decir, que somos como conscientes, como compañía, somos conscientes que estamos en esta posición, ¿no? Y por eso mismo tenemos, desde el privilegio tienes una responsabilidad. Sí, sí. Pero y por eso todos los líderes en la compañía y todos los directivos tienen objetivos de diversidad, equidad e inclusión que no únicamente son hacia afuera. Es que te encuentras luego que hay realidades dentro de las empresas y Google es una empresa súper heterogénea que representa a la sociedad que tiene fuera porque es la única manera de desarrollar productos y servicios que luego utilicen las personas que están fuera, pero aun con todo, no todo el mundo tiene por qué tener un sentimiento de pertenencia en la compañía, porque si yo estoy viendo que soy una persona, por ejemplo, de descendencia afroamericana, pero que la mayoría de los directivos que tengo por arriba, imagínate, no es el caso, pero imagínate, son hombres blancos y yo soy descendencia afroamericana, mujer y además homosexual, digo... yo no voy a llegar ahí, porque no hay nadie como yo. No me representa. No me representa. Entonces, hay un gran trabajo de entender cómo los líderes tienen que hacer un trabajo dentro de la compañía. Conocer las problemáticas que tienen los grupos minoritarios dentro de la compañía, cómo hacer
que esos grupos tengan sentimiento de pertenencia, desarrollen parte de su cultura, se sientan representados y crezcan dentro de la compañía. Y eso al final luego son altavoces positivos hacia afuera, porque si yo tengo una persona que está contenta con cómo puedo trabajar, con el crecimiento que puedo tener en mi empresa, voy fuera y puedo captar a más gente y puedo decir, veníos aquí porque es un sitio seguro. Claro. Es un sitio seguro donde yo me puedo desarrollar tal como soy, ¿no? Y yo creo que ese es el combo que hacemos. En cuanto a estrategias, pues hemos hecho muchas. De hecho, además es que hay 2 centros de accesibilidad en Google, uno en Estados Unidos, otro en Londres y creo que se va a abrir otro en Italia dentro de poco, donde hay ingenieros que desarrollan soluciones para hacer la tecnología más accesible. Y de ahí han nacido proyectos como Proyecto Eufonia, por ejemplo, para personas que tienen problemas de habla, que a través de una aplicación, ellos hablan a la aplicación y da igual el impedimento que tengan en el habla, que transcribe absolutamente todo eso y tú puedes tener una comunicación con ellos, hasta que en Google Maps por defecto tenga puesta la funcionalidad de cómo acceder a distintas bocas de metro si vas en silla de ruedas. O sea, hemos hecho millones de cosas, hasta generar dentro de Android, dentro de la cámara de los dispositivos, el super zoom para personas que tengan un impedimento visual. Entonces yo creo que está mucho dentro de nuestro ADN y creo que tuvimos un aprendizaje muy importante, porque la primera vez que sacamos una de las cámaras con ultra resolución en uno de nuestros dispositivos Pixel, tuvimos un problema, y es que la imagen y la cámara no captaba bien las fotografías de las personas negras. El color de la piel no era el color real, era un color como desvirtuado. Y esto nos pasó porque la mayoría de las personas que estaban programando el desarrollo de la cámara, fíjate, pues las personas negras no estaban suficientemente representadas, entonces no se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta cuando estaban haciendo luego los tests y alguien les dijo, es que yo pues me imagino, ¿no? He hecho una imagen, he hecho un selfie, etcétera, y es que este color no es el mío. Entonces, claro, tú dices, es que llegaste a ese impacto, hasta desarrollar un producto defectuoso porque no has contemplado que necesitas que tenga todos estos elementos para que sea perfecto o casi perfecto, por lo menos para que represente en la medida de lo posible la realidad. Y bueno, es que el impacto está ahí. Si queremos realmente hacer productos efectivos, tenemos que hacerlos con la heterogeneidad que tenemos fuera. Qué bueno, la verdad es que es un ejemplo, gracias por compartirlo, porque es un ejemplo súper gráfico, nunca mejor dicho, de cómo, claro, si hay una comunidad racial que desarrolla un producto en exclusiva, sin incluir esa diversidad, es la otra parte, ¿no? Social, no está representada. ¿No? Lo importante que es también esa diversidad para innovar, para que la innovación llegue a todos. Totalmente. En una compañía además tan innovadora, donde también me interesa mucho cómo se hace para innovar tanto. Es decir, ¿hay un método Google? ¿Hay algún método? ¿Qué hacéis para innovar? O a lo mejor está incentivado, o a lo mejor hay... Cuéntanos un poco. Yo no diría que hay un método, no lo hay, pero lo que te contaba antes de este 20%, yo creo que es una parte que siempre ha sido probablemente clave en esa parte de creatividad e innovación. Al final se sobreentiende que las personas tenemos muchas capacidades y que tú al final estás desarrollando un trabajo, pero que tienes más capacidades que igual no puedes demostrar únicamente en el trabajo que estás haciendo, porque hay veces, bueno, pues que te ha tocado este puesto y en este puesto pues te estás haciendo A, pero tú además en tu pasado hacías B. Y de repente hay un proyecto donde puedes seguir explorando ese B que hacías antes, y entonces se te da esa opción de decir, desarrolla un proyecto, una iniciativa por tu cuenta o en un equipo, siempre que esté dentro de lo que puede ser los marcos que puedan beneficiar a la compañía, es decir, que todo aquello que desarrolles en lo que participe realmente esté ligado con la tecnología y con el avance de la tecnología, porque creemos que de ahí pueden nacer cosas interesantes. De esos 20% han nacido Google Imágenes, por ejemplo. Hay evoluciones de producto que nacen de esos 20% porque de repente hay alguien que tiene una idea y nosotros le ponemos los recursos. Si consideramos que esa idea tiene un sentido y que tiene una viabilidad, ¿no? Entonces eso lo que hace es incentivar siempre pues, la motivación y la creatividad. Y luego tenemos muchísima formación interna de todo tipo, desde liderazgo, creatividad, diseño, innovación, diversidad. O sea, es amplísimo el catálogo que tú tienes de formación, y de hecho es que es parte del currículum de carrera de las personas dentro de Google estar constantemente formándose en múltiples áreas. Ahí no se define en qué áreas te tienes que formar, pero
esos cursos de formación están muy bien porque cuando tú luego tienes que hacer estos reportes de tu equipo y tu equipo hacia ti, claro, a ti te reportan lo bueno, pero también te reportan lo malo. Y hay veces que lo malo es que tienes una carencia en un liderazgo inclusivo o un liderazgo que escuche, o tú ves que a una persona de tu equipo le falta esa parte de creatividad. Esos cursos ayudan y esa formación ayuda a que esa persona pueda tener dentro de la propia casa una herramienta para seguir creciendo y mejorar ese ámbito, ¿no? O sea, están muy orientados y personalizados a necesidades de crecimiento de esas... Vale. Oye, pues casi sale un método Google, el 20% y la formación personalizada. Muy interesante esto también, porque además también entiendo que la compañía sí asume que no todas las innovaciones que se llevan a cabo luego culminan. Claro. Esto también es frustrante, o si se pone esa expectativa, ¿no? Yo que estoy haciendo mis cosas aquí en innovación en Evercom, es súper frustrante hacer un recorrido para luego darte cuenta de que has llegado a un punto muerto y dices, bueno, pues habrá que desandar lo andado, pero me quedo con lo que he aprendido, ¿no? Claro, sí, bueno, aquí en Google eso es para nuestro de cada día, o sea, se desarrollan muchas funcionalidades y tecnología que o no van a ver la luz o vieron la luz y mueren a los años porque no le ves recorrido, porque al final luego tienes que priorizar y tú es prueba y error, tú lo lanzas al mercado, piensas que va a tener un impacto, no lo tiene, puedes volverlo a meter a casa, repensarlo, pero llega un momento que dices, ¿tiene esto sentido o me tengo que enfocar en otra cosa porque igual no puedo ser bueno en todo o no soy capaz de hacerlo bien en todas las áreas? Es que es así. Sí, sí. Y es importante esto porque el error está un poquito estigmatizado en nuestra cultura, ¿no? Te has equivocado. Yo una vez estuve en un evento de emprendedores donde todos llevaban una pegatina en la chaqueta, era un número y luego descubrí que era el número de veces que habían emprendido y fracasado. Entonces, como que se lleva con orgullo, ¿no? Y aquí en nuestra sociedad cuesta un poquito más. Claro, el hecho de ser también compañía innovadora también implica en la tecnología que vayas por delante de entornos legales, es decir, la ley siempre va por detrás de tecnologías nuevas, lo estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, y un antecedente que me venía a la mente en el ámbito de la comunicación era Google News, que España fue el primer país del mundo que en 2014 lo cerró por temas de propiedad intelectual y fue en 2021, 8 años después, que se volvió a abrir porque hubo un real decreto que permitía a cada editor que gestionase la propiedad intelectual con acuerdos propios, voluntarios, con los agregadores, ¿no? Fue un tema muy sonado y quizás ahora ese debate en el universo Google lo vemos un poco presente también en Google Discover, que quería también hablar un poco sobre esto. Hay algunos medios, algunos periodistas, no hace mucho el director de La Vanguardia, Jordi Juan, decía que el algoritmo de Google no ayudaba al periodismo porque venía a premiar esos titulares más sensacionalistas para generar clics. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre esto, si el impacto de una herramienta como Google Discover condiciona de alguna manera la calidad del contenido digital que consumimos en Internet. A mí me parece muy interesante este tema porque, claro, yo cerré Google News y reabrí Google News. O sea, cuando hablábamos un poco de la historia que llevas en la compañía, viví y he vivido la relación con los editores en los últimos 16 años. Entonces, antes de entrar en Discover, creo que es interesante poner en contexto un poco de qué manera Google ha colaborado con la industria de los medios, porque yo creo que Discover es como una piecita pequeña, ¿no? Y cuando yo digo que Google es uno de los mayores pagadores a los medios de comunicación a nivel global, hay gente que hay veces que no se lo cree. Y siempre doy dos cifras, ¿no? Cuando pasa Google News, se cierra y luego lo reabrimos. La evolución de productos en cuanto a Google y la relación con los medios ha evolucionado mucho, ¿no? Y uno de ellos fue Showcase, que es una plataforma que licencia contenido, que ayuda a los medios a decidir qué contenido quiere que Google posicione en determinadas plataformas. Y Google Showcase ha dado $1.000 millones a los medios en todo el mundo. Y cuando hablamos un poco de una de las segundas carencias que tienen los medios, que hay veces que es la formación, nosotros lanzamos hace muchísimos años la Google News Initiative, que es un equipo que a través de acuerdos para financiación de proyectos muy determinados y para formación a periodistas, en los últimos, por decir, 15 años ha dado 300 millones de euros a los medios de comunicación. Entonces creo que hay un elemento importante en cuanto a la relación de los medios y Google y la relación con sus productos, ¿no?
Hay otro tema importante que es cómo manejamos la desinformación, ¿no? Y ahora lo leo con Discover. Cuando nosotros tuvimos que cerrar Google News por, como bien has dicho, la ley de propiedad intelectual, Google News al final era un agregador de noticias donde los usuarios veían la información de los medios de comunicación que los medios de comunicación decidían que Google indexara. O sea, nosotros no decidíamos indexar sin más o al tuntún, sino que ellos decidían qué posicionar, que indexaban, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando nos vemos en esa situación evolucionan productos y entra y sale Discover. Discover no es un agregador de noticias, Discover es un agregador de contenido, que es distinto y que tiene una serie de parámetros que son diferenciales a otros agregadores de noticias, porque es casi como una extensión del buscador, y esto es importante, porque los parámetros que utiliza para ofrecer información o contenido a los usuarios dependen del historial de búsquedas, la relación que tú tienes con determinadas aplicaciones, ubicación, lengua en la que normalmente puedes hacer las búsquedas, qué información ha sido interesante para otros usuarios que consideramos que puede ser interesante para ti. Y hay dos características de Discover. Una es que cualquier usuario puede deshabilitar Discover, es decir, si a ti no te interesa la información que ves, lo puedes deshabilitar. Segundo, que tú puedes editar lo que ves en Discover y denunciar aquel contenido que consideras que puede ser engañoso, que puede considerarse clickbait, que es difamatorio, dañino o que no te interesa, porque tú puedes identificar qué temas te interesa recibir y qué temas no te interesa recibir. Dicho esto, Discover no es perfecto, no es un producto que siempre vaya a ofrecerte un contenido que se ajuste 100% a tus intereses y a tu personalidad, porque entonces tendríamos como una bola de cristal y eso a día de hoy no lo tenemos. Pero creo que es importante reseñar que damos el poder al usuario de poder decidir y poder editar ese contenido, y mi feed, si lo viéramos comparado con el tuyo, sería completamente distinto. Por las búsquedas que yo hago, pues ahora me están saliendo muchas cosas de Asturias y del derrumbamiento que ha habido de la carretera de León a Asturias, porque has buscado contenido y cosas relacionadas con el norte, y cosas políticas, porque yo sigo mucho la política, y cosas de actividades de ejercicio físico, etc. Que dentro de eso haya algún artículo, algún titular, alguna información que yo considere, bueno, si tuviese que analizar 100% la calidad de este titular, sería periodismo puro. Bueno, pues igual no, también tendríamos que evaluar todos los titulares de todos los medios de comunicación, etcétera, porque creo que lo importante aquí es entender de dónde viene la desinformación, y va un poco ligado a tu pregunta sobre los algoritmos, ¿no? Yo es que no creo que los algoritmos sean los generadores o los culpables de la desinformación. Creo que la desinformación la genera quien genera la desinformación, los autores que generan la desinformación. Y luego la tecnología tiene dos cualidades. Tiene la cualidad de amplificar contenido, y eso puede ser contenido que tanto sea muy bueno como pueda ser contenido que desinforme, pero luego tiene la segunda cualidad y segunda vertiente, que es la de identificar contenido que hay veces que incumple tus términos y condiciones, o que es contenido dañino, o que es contenido fraudulento, etc. Y creo que Google, y ahora hablo por mi compañía porque no puedo hablar por todas las plataformas, hace un intensivo trabajo en esa segunda parte, ¿no? En desarrollar tecnología que realmente pueda permitir al usuario identificar qué contenido es un contenido que es fraudulento, qué contenido es un contenido de fake news o engañoso, y desarrollar también de manera escalable tecnología que identifique automáticamente ese contenido y lo retire antes de que pueda ser consumido por el usuario, ¿no? Y para que te hagas una idea, nosotros en un 95% de los casos vamos por trimestres a mes en los análisis que hacemos en YouTube, desde en el segundo trimestre de junio, julio, agosto, hemos retirado 8 millones de vídeos únicamente en 3 meses porque han incumplido nuestras plataformas utilizando tecnología. Entonces, creo que tenemos que tratar, y perdona que igual me haya derivado un poco de la parte de Discover a la parte tecnológica, pero creo que hay que tratar todo de manera holística. Es decir, cómo hacemos, y Google, que además es un fiel creyente de que los medios de comunicación y la información de calidad es fundamental para la estabilidad democrática de un país, o sea, eso lo tenemos claro, y de hecho, vamos, cuando ha pasado toda la situación de las DANAs, y sigue pasando, pero bueno, afortunadamente ya está remitiendo, tanto en la zona de Valencia como en la zona de Málaga,
Cuando los usuarios buscaban Dana Valencia o inundaciones Málaga, lo primero que ha podido ver es, aparte de una alerta de SOS con los números a los que puede llamar si tiene algún problema, creo que la mitad de la página del buscador eran noticias de última hora de fuentes autorizadas y de medios de comunicación que estaban reportando las últimas horas de lo que estaba pasando en los sitios, porque entendemos que es información útil para los usuarios, es decir, posicionamos muy bien esa información. Pero luego, aparte de desarrollar tecnología, creo que hay dos otras áreas que son importantes. La segunda es esa tecnología que tú pones a disposición de los usuarios, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo estamos viendo, lo hemos visto ahora con la Dana, o lo ves en otras situaciones de crisis. No solamente es que Google desarrolle tecnología que pueda identificar ese contenido, sino que tú como usuario, si recibes un contenido o si lees una información en Google, quieras tener más contexto de ese contenido para ver cuál es la fuente, de dónde viene, dónde se ha publicado. Que eso ya es iniciativa del usuario, claro. Claro, y entonces ahí tenemos tres herramientas que me parecen fundamentales. Una es acerca de este resultado. Tú cuando haces una búsqueda en Google tienes resultados orgánicos, tienes 3 botoncitos justo en la parte superior derecha, pinchas y dices acerca de esta información. Y te dice el medio que es, quién financia el medio, qué tipo de cobertura tiene ese medio, quién dirige ese medio, etc. Entonces tú con eso ya tienes una información muy valiosa para decidir si yo me creo esa información o no me la creo. Lo mismo pasa con esta imagen, porque lo que pasará muchas veces cuando hay situaciones críticas es que la desinformación también viene por parte de las imágenes, ¿no? Pues pasa lo mismo acerca de esta imagen. Tú puedes ver exactamente hasta los metadatos de la imagen o esa imagen, qué medios la han utilizado y cuál es la fuente. Por ejemplo, yo hacía la prueba el otro día cuando me preguntaba un periodista, digo, mira, he cogido una fotografía al azar, he puesto acerca de esta imagen y en esta imagen pone que Reuters es el propietario de esta imagen. Bueno, a mí eso me da una información de fiabilidad, claro, porque Reuters no es el pepito de los palotes de la esquina, ¿no? Y luego hay una herramienta que se llama Fact Check Tool, que es una plataforma, tú pones Fact Check Tool en Google, se te abre una caja de búsqueda y yo pongo por término, por ejemplo, o por imagen también, pero por término, Dana Málaga. Y de repente me aparecen las noticias que los medios de fact-checking han comprobado. Maldita, RTV Verifica, Neutral, etc. Entonces, si yo pongo eso, veo que hace media hora ha habido una desinformación de un bulo donde estaba diciendo que las ayudas por la Dana en Valencia se tendrán que devolver en no sé cuánto tiempo. Esto es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario ahí tiene también una parte de trabajo. De asumir un y de papel, pensamiento crítico. Pensamiento crítico, eso porque es. Nosotros, cuando hablábamos de los 3 pilares, uno era el desarrollo de tecnología, otro es el pensamiento crítico, y esto lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, porque como esto de la situación del clickbait y la desinformación no es nuevo, con FAD, que es la Fundación de Ayuda ante la Drogadicción, FAD, aparte de ese área, cubre muchas otras que son formación a jóvenes en cómo hacer un mejor uso y consumo de la tecnología. Y nosotros lanzamos un programa con ellos que ya hemos formado a 90.000 jóvenes en pensamiento crítico en las escuelas, para saber cómo identificar una información, una noticia. Con Maldita hemos trabajado, el último que hicimos fue el Bolobús, que recorría toda España, para formar a las personas mayores en cómo identificar mensajes o información que les podía llegar en sus móviles, por plataformas de comunicaciones, que podían estafarles. O con Neutral, por ejemplo, lanzamos Vacúnate contra los bulos durante la COVID, para poder ayudar a la gente a identificar información y bulos que estaban en ese momento, bueno, floreciendo sobre las vacunas que nos estábamos poniendo. O sea, de verdad que el trabajo que hacemos es muy intensivo. Y creo que la tercera parte, que no por tercera es menos importante, es la financiación. Simplemente este año, para las elecciones europeas, que había una amalgama de elecciones en toda Europa, financiamos con 1,5 millones a la fundación, o sea, a la organización que hay de fact-checkers europea, para el desarrollo de una plataforma únicamente y exclusivamente enfocada en hacer fact-checking y verificar cosas relacionadas con las elecciones y con los candidatos. Entonces yo creo que de verdad que el esfuerzo es mucho. Yo no diría que todo el esfuerzo solventa todos los problemas. Obviamente no, pero el trabajo constante que hay detrás para que las fuentes oficiales y las fuentes fidedignas estén bien posicionadas y el usuario tenga acceso a esa información de calidad está presente en todas nuestras vidas, porque al final es que es nuestro leitmotiv, es nuestro origen, que es organizar la información del mundo y hacerla disponible al usuario para que le sea útil en su día a día. Si tú lo que le estás ofreciendo es información que no es de calidad, ese usuario deja de utilizar tus servicios y se va a otros. Sí, está claro. No hay mucha vuelta de hoja. Fíjate, yo creo que aquí
tú antes hablabas de multiestrategia en la comunicación, creo que aquí hay una multiestrategia como sociedad. Es decir, Claro. creo que las propias compañías tecnológicas tenéis que asumir ese papel. Antes decías una posición de privilegio, ¿no? Pues de privilegio que implica una responsabilidad, Claro. y obviamente tenéis que facilitar que esos algoritmos estén construidos en base a criterios lo más objetivos y transparentes posibles, pero también creo que la propia sociedad en paralelo tiene que hacer un ejercicio de educación, Sí, de yo creo que formación, también. de análisis y pensamiento crítico, para que también nos preguntemos ciertas cosas, ¿no? Porque es verdad que ¿los algoritmos favorecen burbujas informativas? Pues te diría que sí, pero al final, si se empodera al usuario para darle la capacidad de salir de esa burbuja, o de por lo menos ser muy consciente de ella, Claro. bueno, pues entonces la tecnología tiene un papel neutral, que si Claro. quieres lo eliges y si no, no, o por lo menos ese papel sabes cuál es, ¿no? Y cuánto de neutral está siendo, ¿no? Sí, y que yo creo que las burbujas informativas, diría que no solamente las generan los algoritmos, es que me parece que eso es como señalar a algo para quitarnos la responsabilidad. Porque podríamos decir lo mismo de los medios de comunicación. Individualmente, quiero decir, los medios de comunicación tienen una línea editorial, tienen una serie de contextos, y si tú lees un determinado medio, pues recibes un determinado punto de vista, y si lees otro. Es tu labor comparar los distintos medios y hacer un balance de qué recibo de uno, qué recibo de otro, qué con lo que me interesa quedarme, etcétera, ¿no? Volvemos otra vez a que el usuario o el telespectador o el lector o la persona que consume podcast, es que me da igual porque está en todos los formatos, decide y tiene que tener el criterio de decidir con qué información me quedo y cuál es la información de calidad. Totalmente, sí, sí. Sí, la verdad es que no deja de ser un cambio también de hábitos y, Sí. de manera de interactuar con la tecnología, como también lo hubo con la propia irrupción del buscador de Google, que yo creo que eso también cambió la Sí. manera de acceder a la información. Si antes, para saber cómo se hacían unas lentejas, llamábamos a nuestras casas o a nuestros abuelos y abuelas, y luego pues le preguntábamos a Google. Sí. Y probablemente ahora también esto esté en un proceso de cambio con la Sí. inteligencia artificial, ¿no? Sí. Igual ahora también mucha gente ya está empezando a preguntarle a las IAs conversacionales, a un ChatGPT, a un Perplexity, y mucha gente dice, ojo, que a ver qué va a pasar ahora con Google, ¿no? Y Sí. Google también ¿cómo se está adaptando a esto? De este posible, que no sé si anticipáis, cambio de hábito en el acceso a contenido de Internet. Bueno, yo creo que el cambio de hábitos ha dado a lo largo de toda la historia, y yo creo que igual ahora lo que es paradigmático es la aceleración del cambio, ¿no? Y creo que esto es interesante porque Google lleva analizando los cambios de hábito probablemente pues, en los últimos 20 años, ¿no? Más o menos. Y ya hace 5, en un evento que hicimos con ingenieros que estaban dentro del área de búsqueda, uno de los líderes dijo: queremos que todo lo que se pueda ver se pueda buscar. Y eso ya fue un cambio de paradigma en cuanto a cómo presentábamos las búsquedas, porque tú con el buscador normal no es lo que se puede ver, se puede buscar, ¿no? Tú tienes que manualmente meter unas palabras clave. Era que quería que el móvil, la cámara del móvil, fuese realmente una ventana de búsqueda, ¿no? Y que tú pudieses utilizar la cámara para poder traducir en tiempo real, hasta poder hacer una foto de esa planta y decir, pero quiero ese verde, pero para un jersey, hasta proyectos que están incipientes como Project Astra, ¿no? Que al final sea un asistente a través de una cámara en tiempo real multimodal. Porque yo creo que además aquí el concepto que además introdujo la inteligencia artificial generativa es la multimodalidad. Cómo yo le puedo meter distintas fuentes informativas, audio, texto, vídeo, todo combinado, y que la respuesta o lo que venga después de que yo he metido esa información sea también multimodal, o sea, en un formato. Es decir, que yo pueda estar por aquí y decir, bueno, hay gente por aquí, me interesa esa camiseta, pero mira esa música, añádela también y de dónde viene, y que la conversación que yo pueda tener con ese agente de alguna manera me ayude a tener una respuesta, y esa respuesta pueda ser en un formato o múltiples formatos. Qué chulo. Y eso se está trabajando, es complejo de hacer porque al final, para que los grandes modelos de lenguaje y la tecnología sean multimodales, requiere pues eso de
mucho trabajo de ingeniería detrás para que realmente se absorban esos canales de información correctamente y que el resultado sea valioso, ¿no? Y que no sea únicamente un resultado pues, en imágenes, sino que sea un resultado combinatorio de que sea una imagen con un sonido y un texto perfecto frente a todo lo que tú has metido, ¿no? Es como una convergencia de IAs y de lenguajes. Claro, ¿no? Es bajo un mismo lenguaje una convergencia de muchos elementos en distintos formatos para darte uno o múltiples resultados en uno o múltiples formatos. Y llevar eso un poco también al tiempo real, ¿no? Al momento real. Bueno, todo eso se está investigando y veremos también qué evoluciones lleva o no. Pero yo creo que es interesante entender varias cosas. Una, que está muy bien que existan otras empresas que hagan formatos, búsquedas, lancen modelos de lenguaje. Diría que es que nos viene incluso hasta bien en muchos momentos para hacer las cosas mejor. Es que hay veces que cuando ves que la competencia está haciendo algo y a ti te falta, pues dices, ¿cómo lo puedo mejorar? O ¿cómo puedo hacerlo mejor? Incluso superarlo u ofrecer otras cosas que no está ofreciendo, ¿no? O sea, a mí me parece bien. Y luego yo diría siempre que Google lleva en el área de la inteligencia artificial 2 décadas. O sea, llevamos muchos. Aquí decir, los Transformers los inventó Google, que es la base de lo que luego fueron el Machine Learning, que luego ha sido la base de lo que es la inteligencia artificial. Esto es una carrera de fondo y aquí no es el primero que crea algo, sino es el que es capaz de, en el tiempo, ofrecer un mejor servicio para toda la sociedad y que realmente sea de valor y mejore nuestro bienestar. Y creo que siempre se tiende a los fuegos, ¿no? Artificiales en plan pumba, fuego, pumba, y yo creo que hay que pasar un poco del wow a el cómo. Y esto también es interesante porque Draghi el otro día publicaba un informe que hablaba muchísimo de cómo la IA y la productividad van a cambiar los modelos en los países y cómo Europa estaba un poco rezagada, ¿no? En cuanto a Estados Unidos o Asia en la implementación de la inteligencia artificial. Y es que al final no es el país primero o el que inventa algo, sino el país o la empresa en este caso, que es capaz de aplicarlo a todos sus áreas de negocio, a todos sus espectros sociales de la mejor manera para mejorarles la vida, para mejorar el bienestar, para generar más productividad, etcétera, ¿no? Entonces eso sí que me parece que es importante y ahí se hablaba mucho de cómo pasar del wow al how, ¿no? Claro. Del momento de esplendor a, bueno, y ahora cómo lo hacemos y cómo lo aplicamos, ¿no? Total. Sí, esto lo hemos vivido muchas veces con muchas tecnologías, ¿no? Que el 5G, pensábamos todos que el 5G iba a ser, y bueno, pues ya hace unos años desde que se anunció el 5G y tampoco hemos visto a coches volar, pero bueno, sabemos que esto es progresivo y que está ahí, y bueno, será un momento de eclosión, ¿no? Y ya te digo que mientras tanto la IA generativa va a morir muchas veces, claro. Todo va a morir, todo va a resurgir, eso va a pasar porque pasa a lo largo de toda la historia de la nos humanidad. Van a dominar los robots y luego... Total. Oye, sin embargo sí que parece que al haber hecho estas soluciones de IA tan democráticas y accesibles, pues sí que parece que como están tan condicionadas o condicionan tanto el acceso a la información, pues uno se plantea si a lo mejor las páginas web van a seguir teniendo el papel que tienen hasta ahora, ¿no? Es decir, si vamos a pasar de un usuario que en lugar de preguntarle a Google y Google darte acceso a una página web, a un espacio donde consumes ese contenido, se lo preguntas a una IA y la IA te lo responde en esa interfaz, va a tener otro papel, un entorno web, vamos a interactuar de otra manera. ¿Cómo crees que vamos a consumir información en el futuro, Anaís? Pues la verdad es que la respuesta es que no lo sé, no tengo ni idea, pero yo es que cuando hablábamos antes del papel que tiene la tecnología de inteligencia artificial y en cuanto a sustituir o no determinados trabajos, formas de trabajo, creaciones, etcétera, es que yo creo que estamos pensando de alguna manera que la IA va a poder ser generadora de contenido de calidad de todo, de contenido creativo de todo, y que lo va a hacer desde un punto de perspectiva humano, ¿no? Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo no tengo tan claro que eso sea así porque la inteligencia artificial generativa ya desarrolla información. Si tú le pides, oye, haz una entrevista para Anaís o pásame las preguntas que le preguntarías a Anaís Pérez Figueras, seguro que te pone 10 preguntas maravillosas. Pero no tengo tan claro, y a día de hoy no pasa, y no sé si dentro de 5 años va a pasar, y dudo que termine pasando porque hay un factor humano muy relevante en la toma de decisiones de cómo yo genero las cosas que
la máquina a día de hoy no es sintiente y entonces eso no lo puede hacer, y de hecho tiene muchísimo nivel de alucinaciones, que es que hay veces que se nos olvida, y esto es importante. Alucinaciones es que dice cosas que no son acordes a la realidad, es decir, alucina, o sea, y se llama hallucinations en inglés, y eso es un elemento con el que hay que convivir durante muchísimo tiempo y hay que ser un poco conscientes de eso. Yo lo que creo es que generar un nivel de calidad de producto y de servicio tal como para que a día de hoy o en los próximos años eso sustituya a las personas que generan contenido sería muy simplista, porque entonces la generación de contenido únicamente sería corta y pega. Claro. De las cosas, es decir, ¿tú consideras a alguien que es periodista porque coge 3 teletipos de agencia, los corta, los pega y hace una noticia con eso? No. Pues claro, es que estamos hablando un poco de lo mismo. Es decir, a día de hoy una inteligencia artificial te puede poner en base a un guión 2 voces y que parezca un podcast, seguro. Yo me acabo de escuchar un podcast de Almudena Ariza que se llama El Guerrillero con Yes We Cast, y eso ha durado la producción 3 años, han visitado ni se sabe cuántos países, han hecho guiones, cambiado guiones, desarrollado puntos de vista, generación de una banda sonora total, que tienes un podcast de 8 capítulos. Brillante. Que es brillante y que te conmueve. Y dices, no estamos a día de hoy en eso, y no sé si vamos a estar, y no sé si vamos a querer estar, porque al final también es un poco cómo nosotros desarrollemos la tecnología y cómo nos involucremos para el desarrollo futuro de esa tecnología. Para mí, el periodismo y la generación de contenido son oficios, y entonces si vamos a lo simplista de si una inteligencia artificial puede hacer esto, sí lo puede hacer. Claro que puede hacer preguntas, claro que puede hacer una llamada de teléfono para que preguntarte si estás ok con la reserva del restaurante a las 10 de la noche. Pero lo que estamos hablando es de tener humanidad detrás de una máquina y poder pensar, desarrollar, empatizar, cambiar preguntas sobre la marcha, entender que nos estamos viendo y que tú estás notando que yo estoy tensa, que yo estoy relajada, que yo estoy eufórica, y en función de eso poder ajustar esta entrevista o decidir parar la entrevista. Todo eso a día de hoy no lo tenemos, y para mí eso es clave en una persona o un profesional o persona que se dedica a la generación del contenido para que el resultado final sea redondo. Total. Oye, vamos a cambiar un poquito de tercio para hablar un poquito de futuro, vale. Anaís. Me interesa con qué nos va a sorprender Google en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser lo siguiente? Porque los que somos frikis de los cachivaches nos encanta ver Google Lens, nos encanta ver Waymo, que es el coche autónomo. Yo estoy deseando que alguien conduzca por mí, soy de esos. Yo también, la verdad. Sí, habrá gente que seguirá queriendo tocar la palanca de cambios para... No, yo por favor que me lleve, y si puedo ver una película de camino, pues mejor. ¿Cuál anticipas tú que va a ser ese siguiente estadio al que nos va a llevar Google? Porque nos estáis llevando a la sociedad a siguientes steps. Bueno, yo no... Si dijese que va a ser lo siguiente, pues igual no podríamos tener otra entrevista en el futuro, porque entonces estaría revelando información que no me permiten, pero bueno, yo creo que hay líneas de investigación interesantes, y antes de empezar el podcast lo hablábamos. Hay un equipo dentro de Google que además a una parte de ese equipo le han galardonado con un premio Nobel, que es el equipo de DeepMind, por el proyecto AlphaFold, que al final lo que hace es analizar cómo se pliegan las proteínas, y eso es fundamental para entender qué enfermedades pueden venir a futuro y desarrollar soluciones médicas, incluso en áreas o sobre enfermedades que hasta ahora no se tenía conocimiento. O sea, es una revolución impresionante, y lo utilizan, creo que 2 millones de investigadores a nivel mundial, porque AlphaFold es en abierto, o sea, lo pueden utilizar. Todo el conocimiento que hay dentro de lo que es la tecnología de AlphaFold se puede utilizar por investigadores. Entonces yo creo que vamos a ver todavía más evolución en todo lo que es IA y ciencia, y además también se acaba de publicar un paper en Nature, pero probablemente vengan más relativos a la computación cuántica, o sea, todo lo que tiene que ver con IA, la salud y la ciencia a escala, por así decirlo,
tendremos noticias en los próximos meses. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues me han entrado ganas de que me las cuentes cuando surjan y no te maten, ya me las puedas contar, y de que me las cuentes en las oficinas de Google si hacemos otro capítulo. Claro, Yo seguro. Me llevo todo, nos llevamos todo toda la parafernalia. Seguro. Todos los que podamos estar por aquí también nos vamos. ¿Os apuntáis, chicos? Han aguantado mucho, ¿eh? Sí. También te digo, esto estamos grabándolo un viernes, están muy contentos, también te lo digo. Si lo hubiéramos grabado el lunes, igual están un poco más dormidos. Juego súper interesante, Anaís. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, la verdad. Me parece un broche de oro para esta 7ª temporada. Muchas gracias también a los que nos seguís por iVoox, por Spotify, por YouTube, que estamos creciendo muchísimo. Muchísimas gracias por el seguimiento. Así que nada, el mensaje lo hemos captado, chicos. Vamos a pelear por una 8ª temporada. No sé si al nivel de Anaís, vamos a hacer todo lo posible. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis en esta sala, Anaís, y a los que estáis siguiéndonos por las redes. Nos vemos la temporada que viene. Hasta luego.